Muy buenos días para todos ustedes, los que están viendo y escuchando este momento. Le damos gracias al Señor por estar con vida y le damos gracias a Dios también porque pues, nos da la salvación, el perdón de pecados. Todos los días agradecido con el Señor porque el mensaje del Evangelio no varía, es el mismo, que Cristo nos ama, que el Señor vino a dar su vida por nosotros y que lo demostró con una entrega completa, nada que fue a medias, y eso pues es una enseñanza, un ejemplo para nosotros. En honor a la verdad no podemos nosotros describir cómo es de tan grande el amor de Cristo para nosotros, y la verdad es que en este día vamos a estar hablando sobre eso, sobre la entrega de Cristo con nosotros, completamente en el amor. Y uno muchas veces por su egoísmo, por su ego, por su orgullo, muchas veces uno pues ignora las verdades de Dios, que dice la Biblia, por lo menos dice que pues vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y es bastante profundo esa parte porque pues el pueblo de él no lo pudo entender, no logró captar que era el momento de Dios para ellos, que era el día de salvación a sus vidas, y pues le dieron la espalda. Pero dice que a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto nos abarca a nosotros hoy en día, que no somos el pueblo judío, pero somos el pueblo que le hemos recibido. Y gracias al Espíritu de Dios que nos ha tocado, que nos ha hecho libres del poder del pecado sobre nuestra vida y nos dio la paz y la liberación de nuestra alma. Entonces, es bastante precioso el caso, por ejemplo, de Jesús cuando está en Jerusalén, ahí afuera de Jerusalén, y está viendo la ciudad y se está lamentando por ellos, porque dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arrullarte como la gallina arrulla su polluelo, los protege, pero no quisiste, dice la Biblia ahí. Jesús estaba lamentándose de que vino a buscar a los suyos, pero pues su pueblo no percibió, no se dio cuenta de que ahí andaba entre ellos el Mesías, ahí andaba entre ellos la salvación de sus vidas. Pero más bien dice la Escritura que al final lo crucificaron, y la gran ignorancia, ¿no?, de que no pudieron apercibirse que era el Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Hoy en día es bastante similar con mucha gente que nos escucha, que se da cuenta porque hay un evangelio que se está predicando, y lo que hacen es ignorar, dar la espalda a Dios. Tantas cosas, ¿verdad?, que ponen de excusa, y una de ellas, por ejemplo, es que no hay verdad absoluta y que la verdad es relativa y todo eso. Pero Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el Señor dando a entender de que sí hay una verdad, y la verdad es Él. Y todo lo que Él dijo pues se ha cumplido. Ahí se ve que es verdad, la verdad es Jesús. El cielo y la tierra pasarán, dijo en una ocasión el Señor, pero dice: mis palabras no pasarán, dando a entender que sus palabras son veraces, son verídicas, no hay mentira en ellas. Entonces todo lo que dijo al pie de la letra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Por lo tanto, ahí vemos que es una demostración del amor de Dios y el rechazo humano al amor de Dios. Una cosa lamentable. Pero los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si usted que me está viendo es uno de ellos, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque si hoy nosotros nos alegramos, nos gozamos con la salvación que Cristo nos da, con el perdón de pecados. Eso nos da victoria, alegría, gozo, de saber de que ese amor es genuino, ese amor es el único que da liberación en nuestras vidas, nos da paz en el alma y todo eso. Entonces, por lo tanto, yo quiero animarles a ustedes a que escuchen el mensaje de este día, que sean animados por el mensaje, exhortados por el mensaje, bendecidos por ese mensaje. Por lo tanto, sigamos adelante, no desmayemos. El Señor nos ama, disfrutemos el amor de Dios. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y que el Señor los guarde. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Adiós.
progreso del Evangelio en los tiempos difíciles. El progreso del Evangelio en los tiempos difíciles. Y dice la Escritura así en Filipenses 1:12 en adelante: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición de haber amanecido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Padre celestial, sea alabado tu nombre para siempre, y en esta hora habla a tu pueblo por tu Espíritu Santo usando mi boca. Señor, danos la palabra que necesitamos en esta hora. Aliéntanos, fortalécenos, Dios mío, exhórtanos, motívanos, haznos reflexionar tu palabra en nuestras vidas. Señor amado, que la gracia de tu Espíritu Santo nos invada en esta hora. Que la palabra tuya, Dios mío, corra en nuestra vida y sea glorificada en nuestro ser como río de agua viva. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, ven a impactarnos, a tocarnos, a ministrarnos, a sanarnos, a recuperarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta hora, Dios mío, aquí estamos. Algunos, Dios mío, con fuerza, otros, Dios mío, la hemos perdido, otros están como casi destruidos. Pero en esta hora tú tienes todo poder para ayudar, liberar, para dar paz en el corazón y poner tranquilidad, Dios mío. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Cada vez que Jesús pasaba dificultades, ¿verdad?, de persecución y de maltrato, y usted se imagina el Señor luchando contra los demonios todos los días, con razón el Señor pasaba noches enteras y madrugadas enteras orando al Padre, fortaleciéndose en Dios. Y es por eso que, lleno del Espíritu Santo, al siguiente día salía a derrotar al diablo. Aquí vemos como un apóstol del Señor, el apóstol Pablo, está preso, y él aparentemente, pues estando preso, ya no iba a seguir predicando. Aparentemente, pues se había paralizado la palabra de Dios, ya no se iba a difundir, pero no fue así, hermano. No fue así. Más bien, en esta escritura, él dice que todo lo que ha sucedido, que a pesar que él está preso, las cosas han redundado para el bien y el progreso del Evangelio. Más bien, ahí vemos cómo el Señor comenzó a mover a gentes, a otras personas, a que siguieran predicando a Cristo. Aquello era algo contagioso, bien precioso, que la gente predicaba al Señor. Es maravilloso lo que el Señor hace. Pero en este caso vemos a un preso que, en vez de estar lamentándose de su situación, él está feliz, está contento, porque Cristo estaba siendo anunciado al mundo. Dice, estas cosas están ayudando en lo mejor, dice, están ayudando para muchos. El Evangelio sigue predicándose, aunque habían dos situaciones en esa predicación de estas personas. En la primera se menciona que algunos predicaban a Cristo por envidia, por contienda, por contención y no sinceramente. En el otro grupo estaban las personas que anunciaban a Cristo por amor y de buena voluntad. Pero para Pablo lo más importante es que se predicara el Evangelio. Para él eso le producía gozo, que el Evangelio fuera en progreso, que la palabra corría y era glorificada. La pregunta que tengo para nosotros, que alguna vez ya la he hecho, es la siguiente: ¿qué estamos aprendiendo nosotros hoy día con esta pandemia, por ejemplo? ¿Qué propósito tiene Dios con la iglesia en estos días? ¿Qué quiere Dios hacer con todo lo que está sucediendo? Son preguntas de reflexión, y la respuesta nosotros la podemos ver en la palabra de Dios, pero también la podemos ver en nuestro propio corazón. Porque depende de lo que abunde en nosotros, así será la respuesta. Hay personas, por ejemplo,
que no les entra la palabra de Dios para nada. Es decir, la palabra se sigue enseñando y predicando, y sin embargo pareciera que tuvieran tapones en los oídos para no escuchar la palabra, para no entender la palabra. Y es por eso que mucha gente no reacciona a la enseñanza y predicación de la palabra. Parece que uno le está predicando a las paredes, parece que uno le está predicando a las piedras. Pero hermano, hay corazones que sí escuchan la palabra. Hay personas que sí ponen atención a la palabra. Bien, porque depende, dice la Biblia, de la abundancia del corazón es sobre la boca, y lo que anda uno lleno de su corazón, así reacciona uno. Ahí está el ejemplo de María y Marta, una afanada y la otra, ¿verdad?, queriendo oír al Señor. Ahí están las dos respuestas de los humanos a Dios. Unos ponen atención, otros no le ponen atención. En primer lugar, yo quiero en esta hora recalcar que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo a pesar de que los demás que predicaran, no importa, dice, sea en la cárcel o fuera de la cárcel, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y lo demostró todo el tiempo. ¿Cuántas veces padeció? Según 2 Corintios, dice la Biblia que él, como apóstol del Señor, sufrió tantas penalidades, tantas humillaciones. Lo arrastraron, lo apedrearon, lo dejaron casi medio muerto, algunas veces lo dieron por muerto, y así fue el estilo. Ese hombre pagó el precio increíblemente por predicar a Cristo Jesús. Hoy en día nosotros no sé qué precio estamos pagando. Si ustedes creen que estar sufriendo por Cristo Jesús en este siglo XXI es solamente que están cerrados los templos, yo no creo que sea eso comparado con lo que sufrió el apóstol Pablo. En otras palabras, no hemos llegado a la sangre, ¿ya? No hemos llegado hasta la sangre. Pablo sí varias veces vio su cuerpo lleno de sangre, azotado, herido y todo eso, y golpeado. Me imagino que pasaba días y días sobándose y curándose las heridas por servir a Cristo. Usted y yo, lo único que está cerrado es el templo. De ahí podemos predicar al Señor. No estamos padeciendo como el apóstol Pablo. Y pregunto, ¿estamos de veras aprendiendo algo en esta pandemia? ¿Estamos aprendiendo algo para el progreso del evangelio? ¿O usted dice, bueno, como están cerrados los templos, pues también está cerrado el evangelio, no podemos seguir predicando? Y la pregunta de reflexión es, ¿qué tanta aflicción hay en nosotros por predicar el evangelio y por ganar almas para Cristo? Y la pregunta también la hago más, ¿cuántas personas hemos nosotros ministrado para que sean salvas en esta pandemia? Decimos, el Señor está permitiendo esto para enseñarnos algo y para ver su gloria y ver las almas en salvación. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto en nuestra vida? ¿Hay aflicción? ¿Estamos cada día pidiendo que el Señor toque los corazones? ¿Sabe qué? Una cosa, voy a poner un paréntesis aquí. Vea, cada vez que alguien está ministrando en esta iglesia o en otra situación, que está ministrando a través de las redes, y hay oración y está en vivo aquello, yo ahí paro de hacer lo que estoy haciendo. Esa es mi manera de ser, y secundo en oración al que está orando en ese momento, a pesar que estoy en mi casa, pero yo estoy en oración con las personas que están orando. Tal vez están orando, Señor, salva a los perdidos, Señor, sana a los enfermos, y yo me uno como haciéndole porra, haciéndole apoyo al que está orando. ¿Por qué? Porque hay almas que salvar, hay cuerpos que necesitan sanidad, hay almas que necesitan la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Y yo creo que la iglesia tenemos que estar en la jugada, como dice el dicho. Tenemos que estar en el mover de Dios. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, que prediquen, que enseñen lo que tengan que hacer. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Cómo no? Tenemos que respaldar, tenemos que estar en el pensamiento de que el evangelio tiene que ser predicado. A pesar que este siervo estaba preso, estaba escribiendo para el aprovechamiento de la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la tecnología y no sé si la vamos a usar para que la palabra corra y sea glorificada, o la estamos usando para perder el tiempo, para vanidades de esta vida. Sabrá Dios. Si nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, eso significa que el Espíritu Santo mora en nosotros y significa que Él nos va a impulsar a predicar su palabra, su evangelio. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos al Espíritu de Dios, no hay nada ni nadie que va a impulsarnos a que prediquemos la palabra de Dios.
Pongámosle mente a esto, porque no vaya a ser que digamos, yo soy salvo, voy a ir con Cristo, pero hermano, la verdad es que el Señor nunca ha entrado en nuestras vidas, nunca ha transformado nada el Señor. Bien, entonces yo digo y hago la pregunta, si estás inquieto por hacer la voluntad de Dios, es porque Dios mora en tu vida. Pero si no estás inquieto por hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor no mora en tu vida y por eso no te importa si se predica o no se predica el evangelio del Señor. Aquí hay una cosa importante que nosotros podemos ver. Pablo no está quejándose. Pablo está físicamente preso, pero los versículos 19 y 20 señalan que Pablo no está quejándose, no está muriéndose, ¿verdad?, por tener su libertad y sus derechos. Pero Pablo más bien escribe demasiadas palabras que están diciendo que él está, ¿verdad?, salvo por Cristo y que quiere que esa salvación la tengan otros hombres. Era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre celoso por las cosas de Dios. Y ahora que está en Cristo, este hombre está queriendo que el evangelio sea predicado a las naciones, que el evangelio tenga gente que acepte al Señor, que acepte la palabra. Aquí vienen varias cosas que reflexionar. Pablo, por ejemplo, en alguna ocasión le escribió a los hermanos de Roma y le dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hoy en día, por ejemplo, los que amamos a Dios nos preguntamos y decimos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿En qué nos va a enseñar? ¿En qué progreso va a haber del evangelio? Y yo estoy viendo que más que nunca se está predicando a través de las redes y Dios sabe lo que está haciendo. Porque honestamente, note bien, la gente estaba viendo más cosas, horas y horas en la internet y ahora tiene la oportunidad de escuchar en todo idioma y en todas las personas que están en el mundo entero predicando, así como lo estamos haciendo nosotros aquí en esta hora. Está por donde quiera en este momento, a cualquier hora usted puede sintonizar una predicación, una enseñanza. Por lo tanto, la gente sin Cristo y la gente con Cristo tenemos la oportunidad de escuchar palabra de Dios 24 horas al día, los 7 días a la semana. No hay excusa, no hay excusa. Bien, ¿qué propósito, qué plan Dios tiene? ¿Qué está buscando Dios de la iglesia, de usted y de mí? ¿Qué está buscando Dios de los perdidos? Algo siempre Dios está buscando. Al final Dios siempre tiene un plan maestro con la salvación de las personas. Esto está ayudando para bien. Dios está formando nosotros a hijos de Dios, discípulos semejantes a Cristo. Dios está haciendo cosas especiales con el que se deja ministrar de parte de Dios. No es un accidente lo que está sucediendo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Mucha gente se está levantando a predicar el evangelio y bendito sea Dios por eso. No es tiempo de dormir, no es tiempo de meter la cabeza dentro de un hoyo para esconderse de la realidad. Hay demasiada gente que ya murió, otra gente que está en los hospitales. Hay demasiada situación de dolor, demasiadas tormentas, hay mucha gente. Hay personas que están alcoholizándose para huir de la realidad. Y ahí voy a parar. ¿Qué más vendrá? ¿Qué más va a venirse para este mundo? ¿Qué es lo que viene? Y tenemos que reflexionar y estar preparados en la iglesia para predicar el evangelio y para padecer en medio de las dificultades. Nosotros no podemos decir, a mí no me va a suceder nada. Yo he escuchado en estos días pasados como muchos de consiervos míos, conocidos, han pasado a la presencia del Señor por el coronavirus. El caso, por ejemplo, de un hermano que muy amado, que lo tuve como 3 días en la casa, o 4 días en la casa allá en California. Él pasó a la presencia del Señor la semana pasada, lo enterraron, le dio coronavirus, no lo aguantó y murió. La verdad es que a mí me dio tristeza profunda cuando me di cuenta que el hermano, el siervo de Dios, se había ido con el Señor. La verdad es que aquí es una lotería, no sabemos a qué hora y a qué momento nos puede pasar algo similar y no sabemos si lo vamos a soportar, solo Dios lo sabe. Por lo tanto, hay que seguir pensando en hacer la voluntad de Dios. Bien, aquí hay unas reflexiones con la palabra de Dios en esta hora. Pablo dice que está contento que se predique el evangelio, lo hacen por envidia, lo hacen algunos por amor, es decir, de cualquier manera, pero se está predicando el evangelio.
Por lo tanto, él está gozoso, dice, y aún me gozaré aún más. Bueno, la obra de Dios, hermano, es tan delicada para Dios, es tan especial para Él, que la ha compartido con su pueblo, con sus hijos. Y yo no sé cómo nosotros valorizamos o no su obra, su voluntad. La Biblia dice, note bien que tan especial es la obra de Dios, que dice que cada vez que se convierte un pecador, hay fiesta en los cielos, dice el Señor Jesús. Eso dice el Señor. Es tan especial la obra de Dios, de que cada vez que una persona reconoce sus pecados y dice, me arrepiento, perdóname Señor, en ese momento que está pidiendo perdón y se está humillando, hay fiesta en los cielos. No sé cómo será esa fiesta, pero hay fiesta en los cielos cada vez que alguien se arrepiente de corazón. Si para el cielo hay fiesta, si para Dios, hermano, hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿cuál es la actitud correcta nosotros como iglesia? Decir, está bien, que se arrepientan. Está bien, es igual. No debe ser así, de una manera indiferente. Tiene que ser de una manera de gozo también, de regocijo. ¿Por qué? Porque a eso Dios nos llamó a la gran comisión. Prediquen el evangelio, discipulen, dice el Señor, para que de esa manera la gente sea salva. Entonces, por lo tanto, he aquí que esto tiene un valor profundo. Hermano, cada vez que alguien se arrepiente, un enfermo se sana, cada vez que pasa algo especial, es la gloria de Dios derramándose en las vidas. Es la gloria de Dios bendiciendo al ser humano. Note bien que no lo merecemos, no merecemos perdón, no merecemos nada de Dios, pero Dios en su misericordia sana, salva, llena del poder, llena de su gloria a la gente que le pide y le clama. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. La verdad es que la iglesia tenemos que aprovechar en estos días esa necesidad espiritual que el mundo tiene de seguir predicando la palabra de Dios. Vea, cuando Cristo vino a este mundo, vino, y le voy a decir tres cositas. Vino, número uno, para declarar su amor por su iglesia. Vino a buscar a su pueblo, a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, vino a buscar a un pueblo. Lo hizo por amor. Y pregunto, ¿qué tan grande el amor de Cristo fue y es? ¿Qué tan grande? Como dos le digo, el amor de Dios inmenso. Y lo voy a proclamar un poquito más adelante, el amor de Cristo. Y lo otro lo hizo por darse a sí mismo. Es decir, esa es una de las respuestas del grande amor de Cristo. Se dio a sí mismo. Ahora aquí viene la reflexión. ¿Qué tanto nosotros nos estamos dando a sí mismos por Cristo? Si Él ya pagó, si Él ya se entregó, si Él ya se despojó, si Él ya hizo lo que hizo, ¿qué tanto estamos nosotros predispuestos a hacer por Cristo? A veces no estamos dispuestos a sufrir ni una pizca, porque si alguien nos hace una mala cara, si alguien no contesta a nuestra llamada, si alguien nos da una mala respuesta, estamos más bien predispuestos de dejar la obra de Dios, de, hermano, renunciar al sufrimiento. Dicen algunos, yo no nací para padecer, yo no nací para que me humillen, yo no nací para que me hagan mala cara, yo no nací para que el fulano, la fulana, el dirigente, el líder me menosprecie. Yo mejor dejo esto a un lado, mejor estaba como estaba antes sin Dios. Imagínese ese pensamiento. Eso significa que usted no tiene a Cristo, que usted no tiene ninguna predisposición de servir a Dios con padecimiento y sufrimiento. El libro de Filipenses 1:29 dice Pablo ahí que nosotros no solamente se nos fue concedido la salvación, el perdón de pecados, sino que también padecer por Cristo. Se lo voy a leer. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, hermano, en primer lugar, imagínense lo que Cristo padeció. Ahora imagínense lo que Pablo padeció por el evangelio. Y ahora imagínense lo que estamos padeciendo nosotros por Cristo. No se compara. No se compara. Pablo se atrevió a decir un día, imitadme a mí como yo imito a Cristo, inclusive en las aflicciones, en las persecuciones, en los sufrimientos. Hermano, despojado de dignidad, humillado, pisoteado. Y nosotros como iglesia, hermano, no estamos dispuestos a padecer nada, ni una mala mirada, ni una mala expresión. ¿Esa es la iglesia del Señor?
tan sensibles que somos, tan delicadones que nos hacemos. Hermano, somos dignos de lástima, sinceramente. No damos la talla para ser hijos de Dios, discípulos de Cristo. No nos padecemos en nada los discípulos del Señor. Ellos fueron azotados, arrastrados, encarcelados. Y nosotros, hermanos, con solo una situación adversa, pequeña, ya no queremos seguir adelante, solo porque no nos gustó cómo canta el hermano, solo porque no nos gustó cómo predicó el pastor, ya queremos dejar las cosas de Dios a un lado. Es más, todo queremos ahora nuevo, nueva iglesia, nuevo pastor, nuevo todo queremos cambiar, hermanos. Pero ¿sabe qué hay que cambiar? Es nuestro corazón, nuestra actitud delante de Dios. Yo paso a veces en esta calle principal, a Hall Street, y veo ahí una iglesia de morenos que dice nueva dirección, dice ahí. El gran rotulote, sale la foto del nuevo pastor y dice nueva dirección. Y en muchas iglesias dicen lo mismo. Y yo me pongo a analizar. Parece que la gente se aburre de un solo pastor. Y por lo tanto necesitan el cambio cada 4 años, cada 6 años, como que fuera presidente de la República. A quitarlo, hermano, porque dice necesitamos una nueva dirección. ¿Saben, hermano? La dirección que Dios dejó en su palabra fue el Espíritu Santo. Si le hiciéramos caso al Espíritu Santo, no necesitamos estar cambiando de pastores. La iglesia necesita de ver la gloria de Dios a través del sufrimiento, a través de la aflicción. Si esta pandemia nos está enseñando algo, es, hermano, a decir: Señor, la gente está muriendo, la gente está padeciendo. Enséñame, Señor, a estar solidario con ellos en oración, a estar con ellos en la vida. Porque mire, hermano, cada noche tenemos que estar orando unos por otros. Poner las manos de Dios a la iglesia del Señor. Esto nos está enseñando profundidades espirituales. Bueno, aquí vemos como el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la Biblia, que se humilló, que siendo igual a Dios, sin embargo, Él se despojó a sí mismo. La Biblia dice aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, acerca de esa humillación y exaltación de Cristo, que siendo igual a Dios, Él no se puso a decir: bueno, yo soy Dios y estoy igual a Dios, por lo tanto me quedo, yo no voy a morir por la humanidad. No, se despojó, hermano. Él dice en su palabra en Mateo 11:29 que es manso y humilde de corazón, y por lo tanto también por eso pudo lavar los pies a los discípulos. Sirvió al prójimo por amor. Y yo pregunto, por ejemplo, cuando estaba en la cruz del Calvario, hermano, ¿acaso merecía el perdón de Dios, el perdón de Cristo y el reino de los cielos el ladrón que estaba crucificado a la par de Jesús? Hablando del amor de Cristo, ¿merecía que lo perdonaran? ¿Merecía las palabras de esperanza que Jesús le dio? Y la respuesta es obvia: no merecía el perdón de Cristo. Y sin embargo el Señor le dijo, después que aquel ladrón se humilla y le dice: Señor, tú no eres digno de estar en la cruz, nosotros sí tenemos que pagar nuestra fechoría, pero tú eres justo. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó y le ofreció el paraíso, le ofreció el reino de Dios, le ofreció perdón. Mire, así nosotros a veces decimos: yo no soy ladrón, yo no soy malhechor, yo no soy nada de eso. Pero deberíamos reconocer al Señor que Él es digno de honra y de gloria, y que Él no se parece a nosotros, para nada se parece, porque Él, a pesar que estuvo en este mundo, dice, el Señor no hizo ningún pecado. Sí, estuvo en carne y hueso y todo como todo un hombre, pero hermano, Él no conoció el pecado, no hizo pecado. Justo en todo el sentido de la palabra, santo en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, a veces lo queremos tutear como cualquier cosa al Señor, lo tratamos como basura, lo tratamos como nada, no hay respeto y reverencia al Señor. Con razón nos sentimos ese pensamiento de humillarnos a Dios. No sentimos el estar humillados delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos unos grandes altivos. Y repito, con razón cuando nos ven mal nos sentimos bien feos, por orgullosos que somos. No somos capaces de decir: bueno, Señor, así como tú padeciste, pues ni modo. Señor, trata con esa persona y Señor, la pongo en tus manos. No decimos así, sino que, hermano, queremos nosotros destruir a esa persona. Por eso ilustran esto algunos predicadores que dicen que el problema del ser humano es como cuando dice se encuentra, por ejemplo, un león con un tigre. Se pelean, se malmatan, se escapan de quitarse la vida. Sin embargo, si se logra el tigre corrérsele al león, se corre, el león corre detrás de él, pero llega un momento en el cual ya deja de perseguirlo, se cansó de seguirlo, se paró, el otro se fue, y el siguiente día pueden verse, hermanos, de lejos, claro, se pueden ver,
Pero el león no corre tras el tigre. Así, ayer me hiciste, no, el león no se la cobra. Sencillamente pelearon por instinto, pero hasta ahí llegó. El ser humano sí, si te la deben te la cobra. Es decir, el ser humano tenemos ese pensamiento y desgraciadamente sin Cristo está ese sentir de maldad y de guardar rencor. Y cuando venimos a Cristo, tantito peor. No debería ser así. Debería ser, hermano, que el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, debería vivir en nuestro corazón y pensamiento. Dios nos ayude. Dios nos ayuda en la iglesia a tener corazón limpio y puro, a tener sentimientos puros del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, y no seguir en la misma. Repito la pregunta que hice al principio: ¿qué vamos a aprender de la pandemia? ¿Qué vamos a aprender de estos tiempos difíciles? Hermanos, ¿será que cuando regresemos a la iglesia, si Dios nos permite regresar, vamos a hacer lo mismo de siempre? ¿O hermano, o qué? ¿O habrá cambio en nuestra vida? Dios nos ayude. Parece que no hemos sentido cerca por donde asustan, no hemos pasado por donde asustan. Y por eso somos los mismos. Por eso, hermano, no hemos aprendido lecciones. Los apóstoles aprendieron lecciones profundas. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que revisarnos si de veras hoy estamos con la actitud correcta delante del Señor, o estamos de una actitud incorrecta como para reflexionar y pedirle perdón al Señor. La Biblia dice que no escatimó ser igual a Dios como para aferrarse, sino que se despojó, se desprendió. Eso es maravilloso. La verdad es que cuando estaba como hombre, dice, se hizo como siervo. Y los siervos son para servir, para apoyar, para ayudar, para estar siempre dispuesto a servir. ¿Será que esa es también nosotros nuestra actitud? Dispuesto a servir, apoyar, bendecir. A saber, sabrá, solo Dios lo sabe. Pero la verdad es que el Señor dice en su palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es más, en Mateo 23:37 la Biblia relata ahí que Jesús estaba viendo hacia Jerusalén una tarde, y dice la Escritura que el Señor dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, dice, yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Es decir, te amé tanto, Jerusalén, pueblo mío, te amé tanto, que así como la gallinita cuida sus polluelos y las quiere cubrir, protegerlo, darle amor, así quise hacer con ustedes, pero ustedes no quisieron. Ese es el amor de Dios, hermano. El amor de Cristo profundo. La Biblia menciona entonces que el Señor sí fue semejante a nosotros. Él sabe nuestras necesidades profundas, pero se humilló para comprendernos. Hay otra ilustración que usted muchas veces la ha escuchado, de aquel hombre que por accidente dice que tropezó con un nido de hormigas y le destruyó el nido, el cerrito, que había un cerro ahí que habían construido las hormigas, y le destruyó el cerro con sus pies, y aquel se echó para atrás y mató muchas hormigas cuando pisó aquella casa de las hormigas. Y decía, verá la ilustración, ¿qué pudo hacer? Decía aquel muchacho para ayudar a esa que le quebré las piernitas o la desbaraté o maté alguna. ¿Qué puedo hacer para pedirle perdón a las hormigas que viene a desbaratar su nido? ¿Qué puedo hacer? Es decir, está bonita la ilustración, y la única manera que podía, ¿verdad?, pedirle disculpa y perdón a las hormigas era haciéndose otra hormiga, convertirse en hormiga. Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para entendernos y comprender nuestros miedos. Dice que Él se despojó a sí mismo para ahora estar entre nosotros. Estuvo entre nosotros y fue a morir a la cruz del Calvario. Cuando estaba como hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La verdad es que el Señor nos enseña muchas profundidades en su palabra. Siendo hijo, dice la Escritura en el libro de Hebreos, padeció y aprendió la obediencia. Dice también el mismo Señor Jesucristo en San Juan 3, 14 y 15: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Dando a entender que el Señor, hermanos, ya pagó en la cruz del Calvario por amor. Lo hizo padeciendo. Nada de que, hermano, el Señor estaba colgado en la cruz del Calvario divertido, en carcajada. Nada de eso. Ahí no había gozo.
Ahí no había momento de estar como distrayéndose, ¿verdad? Y llevándose a la suave. No, no, no. Padeció, sufrió. Y si la iglesia nos pusiéramos a reflexionar en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor padeció por nosotros, otro gallo cantara con nuestra actitud delante de Dios. Quisiéramos servirle, quisiéramos pagarle aunque sea un poquito de lo que Él hizo por nosotros. Pero como no vamos mucho a la cruz del Calvario, como no reflexionamos todos los días en la cruz del Calvario, como no nos gusta orar, por eso somos lo que somos. Porque no estamos cerca del Señor, por eso reaccionamos como reaccionamos. La verdad es que hay tres cosas que quiero señalar, y bueno, por lo menos dos de la Biblia y una que tiene que ver con nosotros. En primer lugar, yo quiero en esta hora que reflexionemos para ir concluyendo este mensaje. En el desierto, hermano, el pueblo de Dios tuvo que aprender a reconocer sus propias faltas. Uno, sus propias faltas. Lo otro que tuvo que reconocer y aprender es que Dios es Dios soberano. Es decir, lecciones que aprendió el pueblo de Dios que salió de Egipto, del cautiverio, cuando Moisés. Lo primero que tuvo que aprender fue que era un pueblo que necesitaba disciplina de parte de Dios. Era un pueblo idólatra, un pueblo pagano igual que Egipto. Y Dios les tuvo que sacar del corazón ese paganismo, esa idolatría. Y lo otro que Dios tuvo que hacer con ellos era enseñarles que Él era el Dios todopoderoso y que Él ponía leyes y que Él establecía estatutos para que se le obedeciera. Vea, el pueblo tuvo que... Por eso que cuando no quiso, al final estaban murmurando y murmurando. Al final Dios se cansó de tanta tentación, lo estaba tentando y tentando al Señor. Dios tuvo que decir, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Un castigo fulminante. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 van a entrar. ¿Y quiénes entraron a Egipto? Solo los hijos de estos que salieron de Egipto. Clase de lección, profunda lección. Lo otro que vemos, vamos a dejar eso porque tuvieron que reconocer pues la soberanía de Dios, su castigo y todo. Job en la Biblia. La Biblia dice que perdió la riqueza, perdió la familia, perdió todo excepto la esposa. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la vida? Perdió aún a sus amigos y después tuvo que reconocer a Dios. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que aprender, 42:5 de Job, de que hermano, él creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Yo creo que tenemos que nosotros en medio de esta pandemia reconocer como Job. Señor, creíamos que te habíamos conocido. Creíamos que ya sabíamos mucho de tu palabra. Pero la verdad es que no sabemos nada. Estamos en cero y necesitamos ver la misericordia y hermano, compartir la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Por último, y nosotros, pregunta, ¿qué estamos aprendiendo o conociendo en medio de esta pandemia? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos nosotros conociendo en medio de estas dificultades? ¿Será que nada? ¿Lo mismo? ¿Será que necesitamos siempre estar en el pasado, viviendo del pasado? ¿Será, hermanos, que nosotros, que un mensaje más, una enseñanza más? Yo creo que no debe ser así, hermano. Reflexionemos. El Señor, ¿verdad?, nos enseña que su palabra tiene que ser predicada por todo el mundo. Pero hermano, no solamente predicada, tiene que ser vivida lo más que podamos. Dios nos ayude. Dios nos ayuda a entender. Así como Jonás, que al principio no quiso entender la palabra de Dios, y estando ya en el pez, allá dentro del vientre del pez, tuvo que pedir perdón y misericordia a Dios. Le dijo, Señor, sácame de este problema que estoy metido. Perdóname, me arrepiento de no haber obedecido tu palabra. Y Dios en su misericordia hizo que aquel pez lo vomitara al mar. Y este hombre al final a las malas tuvo que ir a obedecer la palabra de Dios, ir a predicar el evangelio. En este caso, la palabra de Dios. Reflexionemos, Señor, en esta hora. Venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que hay